¿Lo que gatilla mi ira es un pecado o una inconveniencia personal? Cuando me airo, ¿pierdo el control de mis acciones o tengo cuidado de reaccionar con amor y misericordia? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, una ira justificada. Bienvenidas a este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Nuevamente muy felices de poder estar aquí. Katy Cheraldi de Núñez, Mayra Beltrán de Ortiz y Aileen Pagán de Salcedo que les habla. ¿Cómo están mis hermanas? Excelente, gracias. Sí, gracias a Dios estamos bien. Aileen, gracias. En verdad muy contenta de poder tener este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Y una vez más las invitamos a suscribirse al YouTube de Integridad y Sabiduría, darle me gusta a este video y compartirlo para que otras también puedan recibir lo que hemos preparado para ustedes. Y el programa de hoy lo hemos titulado, escúchese bien, una ira justificada. Wow. Sí, rara, pero Sí, existe. sí, sí. Y la pregunta que nos planteamos para hacer introspección es, cuando me invade la ira, ¿mi enfoque está en el reino de Dios o en mi reino? Wow. Sí. Ouch. Wow. Vamos ahora, definitivamente necesitamos de su dirección para poder hablar sobre estos temas. Aileen, ¿tú podías orar para nosotros, que sí. porfa? Amantísimo Padre y Dios, te damos tantas gracias, Señor, porque si hoy podemos estar aquí es por tu gracia, Señor, por tu Espíritu Santo y tu palabra, Dios, renovando nuestra mente. Y eso es lo que te pedimos, Señor, que en este tiempo podamos escuchar tu mensaje, ser confrontadas con tu palabra, Dios, para parecernos cada vez más a Cristo. Y que estas emociones que pueden ser pecaminosas como lo es la ira, Señor, podamos redimirla y que cuando la experimentemos podamos airarnos de una forma que aún en medio de nuestra ira podamos testificar de ti, Dios. Amén. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Gracias. Bueno, este es un tema que a muchas debe de confrontar, como lo está haciendo con nosotras, porque ¿quién no experimenta ira? Hoy y todos los días realmente es un sentimiento muy frecuente. Así es. Y esto lo hemos estado viendo desde la semana pasada, que compartimos 3 criterios que podemos usar para evaluar si nuestra ira está siendo justa, alineada con lo que Jesús nos modeló. Y para esto usamos como ejemplo cuando Jesús se airó con los fariseos en la sinagoga. Sí. Este es un buen ejemplo de cómo proceder. Hoy queremos seguir evaluando la ira justa de Jesús, pero entonces a partir de otros personajes. Primeramente será con sus discípulos y luego con uno de los eventos más famosos de Jesús, que es cuando limpió el templo de su padre y tiró las mesas de los cambistas que habían vuelto el templo en un mercado prácticamente. Y aquí queremos hacer que repasemos estas 3 ideas, estos 3 criterios que ya vimos el programa anterior. Queremos enfatizarlo porque creemos que pueden ser una buena herramienta para la autoevaluación, autorreflexión. Los criterios son: la ira justa reacciona contra un pecado verdadero, algo que viola la palabra de Dios. Un segundo criterio es: la ira justa está enfocada en Dios y su reino, sus derechos y lo que le preocupa a Dios. No se enfoca en mí, o en mi reino o en lo que me preocupa a mí. Así es, Aileen. Y en tercero, cuando nos airamos, nuestras acciones son expresadas en maneras que honran a Dios. Amén. Y edifican a los que nos están observando. Ahora vamos a evaluar cómo Jesús manejó su ira. Comencemos con los pasajes de cuando el Señor bendijo a los niños, que está en Marcos 10, versículo 13 al 16. Jesús estaba en Judea y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba a todos sobre el reino de su Padre. Y de nuevo, los fariseos que se encontraban con él en el camino trataban de hacerlo caer con sus preguntas sobre temas controversiales. Eran muy, con malas intenciones. Sí, claro. Pero Jesús, como siempre, saboteaba su complot porque les citaba las enseñanzas de la Torá, las cuales ellos debían conocer. Claro, lo habían estudiado muchísimo. Exactamente. En aquel
escenario, el ambiente era pesado y hasta peligroso, como para que trajeron ante Jesús a los niños para que éste los tocara y lo bendijera. Incluso leemos que los discípulos reprendieron a quienes llevaron a los niños. Y aunque el pasaje no nos dice específicamente el por qué, podemos especular que estos pensaban que no era un momento apropiado, dada la hostilidad y que generaba la presencia de los religiosos. De ahí que trataron de prevenir que los padres trajeran sus hijos a Jesús. Sí, y en el pasaje de Mateo 19:14, el mismo Jesús dice, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Y para entender el por qué Jesús se indignó en aquella circunstancia, tenemos que comenzar por preguntarnos cuál es la razón por la que Jesús vino al mundo. Y una de las razones principales es para que le conozcamos, para que le reconozcamos como este Mesías esperado y entonces podamos ser incluida en este sacrificio sustitutivo. Y si estos padres con sus hijos no podían acercarse a él, entonces ¿cómo iban a poder conocerlo? Era lo que se preguntaba, o sea, claro, lo que sucedía al impedir que ellos llegaran. Que se acercaran. Entonces vemos que el primer criterio para evaluar si la ira de Jesús era justa se cumple, sí, porque interferir con el propósito de Dios es pecado. Claro, sí, claro. Entonces Jesús sigue hablando y dice, escuche, en verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y su inquebrantable deseo de extender el reino de Dios está claramente confirmado en lo que leemos en el próximo versículo, que dice, en verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y es que la pasión por el reino de Dios es lo que movía a Jesús. Amén. Y somos tan diferentes. Bueno. Tú eres dominicana. Bueno. Aun cuando queremos hacer que Dios brilla, nuestras motivaciones siempre están contaminadas con nuestras motivaciones pecaminosas, como por ejemplo nuestro deseo de aprobación, fama, en fin, la exaltación de mi ego. Así es. En Jesús consistentemente vemos que su enfoque era en Dios, su reino y en sus hijos, y cumpliendo así el segundo criterio de que tú mencionaste, Aileen. Sí. De hecho, si evaluamos bien, en aquel momento Jesús extendió su enseñanza para tocar a todos los que estaban allí presentes, sí, en ese momento. Jesús no dijo que solo los niños entrarían en el reino de Dios, sino que todos los que fueran como un niño podían entrar. Así es, como un niño. O sea, en otras palabras, Jesús les estaba diciendo que cualquiera que aceptara el reino de Dios y le reconociera a él como el Mesías, entonces iban a poder entrar. Y también porque estaban reconociendo que por sus propios méritos no podía entrar. Como un niño no podía, no es capaz. Exacto. Es como Pablo también nos dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Y el último criterio para sustentar si la ira es santa es cuando, como Mayra lo mencionó ya, pero para reforzar, es cuando está expresada, la ira es expresada de una manera santa, de una manera piadosa. Leamos en el versículo 16 y evaluemos si esto se da aquí. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Así es. Y notemos cómo a pesar de su desaprobación por las acciones, Jesús permaneció en calma y no dejó que los discípulos ni su ira interfirieran en su ministerio. Los trató bien a ellos, así a los discípulos. Porque Jesús se enfocó en los niños, abrazándolos y bendiciéndolos. Y estos dos ejemplos son diferentes al evento que estudiaremos ahora. Revisemos cuando Jesús limpió el templo de los cambistas, porque en esta ocasión parecería que Jesús sí perdió el control de su ira. Revisemos Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. Y ojo, es interesante notar
que Cristo limpió el templo 2 veces. Sí, 2 veces. Sí, el primero obviamente era cuando él iba a comenzar su ministerio. Sí. Y la segunda fue cuando iba hacia la crucificación, recordándonos que antes de hacer sacrificios, específicamente para la Pascua, los sacerdotes necesitaban limpiarse junto con los utensilios y el altar para consagrarlos. El Señor mandó a los judíos a remover toda la levadura de su casa para que luego comer por 7 días pan sin levadura. Y para entender el significado de lo que ocurrió, debemos recordar que en la Biblia la levadura representa el pecado. Sí. Y por otro lado, también debemos recordar que Jesús es el Cordero que Dios habría de sacrificar después de aquel evento. O sea, leamos ahora en Juan 2, cuando la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo que vendían los diferentes animales para ser luego sacrificados, ofrecidos en sacrificio. Jesús entonces hizo un azote de cuerdas. O sea, eso es algo laborioso que se hace con la mano y es bueno resaltar eso. Sí. Ajá. Entonces, después de hacer este azote de cuerdas, echó fuera a todos del templo, incluyendo a los cambistas, a los animales, volcando mesas y derramando todas las monedas. Este mismo evento también lo podemos encontrar descrito en Mateo 21:13, donde nos dice tal cual: y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros las estáis haciendo cueva de ladrones. Wow. Contundente. Bueno, palabras contundentes. Wow. Y Jeremías 7, versículo 11, e Isaías 56, versículo 7, nos informan que la casa de Dios es casa de oración. Es importante entender que los cambistas eran controlados por los saduceos, los encargados de verificar que el animal a ser sacrificado cumpliera con las características establecidas según la ley, como por ejemplo, que fueran de menos de 1 año y sin defectos. Sin embargo, los saduceos siempre le encontraban algún defecto al animal que traían las personas para sacrificar y entonces así forzarlos a comprar los animales que ellos vendían a mayor costo. Un negocio muy lucrativo, ¿verdad? O sea, redondo. Como que redondo, como decimos. No muy diferente a como estamos hoy en día. Su proceder era abusivo y pecaminoso, deshonrando el templo y victimizando a los pobres. Wow. Sí. Y hay otra parte que podemos pensar también, porque las cambistas eran ubicadas en el atrio exterior o el atrio de los gentiles. Lo que impedía que los gentiles pudieran adorar a Dios. Sí. Ya estamos viendo otra. Las malas intenciones. Es el criterio número 1 para evaluar si una ira es santa. Ya se cumplía, porque la reacción de Jesús es contra un pecado verdadero. Después vemos que Jesús dijo, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. Queda claro que Jesús estaba preocupado por el reino de Dios, su Padre, y no por algo superficial como que me insultaron, cumpliendo, el segundo criterio de la ira santa. Así es, y en Mateo 21, refiriéndose al mismo evento también, aquí se añade en el versículo 14, y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanos. Esto sucedió justo después de que Jesús había volcado las mesas, que había sacado a los cambistas, que había sacado a los animales, y entonces él volcó su atención a estos que podían entrar al templo, dadas que hasta ese momento no habían podido entrar al templo, dadas sus limitaciones, pero que ahora sí podían hacerlo. O sea, yo me imagino en todo ese tumulto, pero ellos vieron como que finalmente se abrió la puerta, esta es la oportunidad, y todos esos discapacitados se acercaron a Jesús y Jesús, ¿qué hizo? Volcar toda su atención hacia ellos. Y
algo que llama la atención también es que al negarle el acceso a Dios, la entrada al templo mediante aquellas prácticas, los comerciantes, los cambistas y los líderes espirituales realmente, porque todo era gobernado por ellos estaban interfiriendo una vez más con el ministerio de Cristo y de su Padre. Y en aquel momento los discípulos se acordaron de que en el Salmo 69:9 está escrito que dice, el celo por tu casa te consumirá. Wow. Así es. Y es increíble cuánto profecías. Así saliendo. Que uno ni se di cuenta que eso era otra profecía. Así es. Y es decir, que al estudiar en detalle aquella escena de Jesús en el templo, es evidente que Jesús nunca perdió el control ni actuó bajo un ataque de ira, sino que Jesús tuvo tiempo para pensar, incluso hasta hizo un azote de cuerdas. Tú sabes una cosa que me viene a mente que tú menciones esto, cuando antes decía que en ese tiempo él dijo que eso es un casa de oración. Sí. Aunque no lo dice, obviamente él estaba orando cuando hizo ese azote de cuerdas. Definitivamente. Sí. Y por eso es que resaltaba en el momento que decía ese momento que Jesús tomó para hacer ese azote de cuerdas, es porque al sentarse a hacer eso, él estaba reflexionando, él estaba pensando, él no fue abruptamente, llegó allí. No perdió el control, él estaba bajo control divino, exacto. Y fíjense que él no maldijo ni gritó, sino que actuó con justicia, confrontando a todos aquellos que estaban quebrantando la ley de Dios. Amén. Jesús haber estado en medio de un ataque de ira, no creo que las personas hubieran atrevido a acercarse, incluso los niños. O sea, los niños se acercaron. Si él hubiera estado gritando, airado, enojado, así como lo hacemos nosotros. Que damos miedo. Yo cojo a mi niño y me voy. Y me voy. Sin embargo, fue lo opuesto. Así es, tampoco estuvo fuera de control porque hasta realizó milagros de sanación. Sí. O sea, no estaba fuera de control. Es decir, que podemos confirmar que en aquella escena en el templo Jesús cumplió el tercer criterio también, porque sus acciones fueron realizadas de una manera santa. Amén. Y se ve que su motivación es aplicar la justicia, lo cual traería gloria a Dios. Amén. Incluso vemos aquí que aún en medio de su ira, Jesús fue amoroso, protegiendo a los pobres y sanando a los enfermos. O sea, ¿quién en medio de una ira puede hacer eso, Katy? Exactamente. No es mi ira. No, ni yo tampoco. Pero sin embargo, yo he podido ser testigo de algunas personas que Dios le ha dado un temple, una benignidad. Que me confirma a mí que yo puedo controlar, que es posible. O sea, el estándar es Cristo y tal vez yo no llegue a su perfección, pero Él nos capacita a través de su Espíritu Santo para conquistar esas áreas pecaminosas de mi vida. Porque ese poder de Cristo está en nosotros. Amén. Entonces podemos hacerlo. Exactamente. Y esa es la razón que hacemos podcast así. Exactamente. Porque hay esperanza. Hay esperanza para todos nosotros. La ira de Jesús no fue personal contra los religiosos que le insultaron, sino que la afrenta era en contra de su padre, su reino y en contra de sus hijos. Así es. También recordemos lo que Dios dijo a través de Isaías en capítulo 42, versículo 7. No quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. Amén. Y también en Isaías 53:7, podemos leer que dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Wow. En aquel momento Jesús tuvo todo el derecho de airarse al ser falsamente acusado, insultado y torturado injustamente. Sin embargo, él tenía claro cuál era su misión y era traer salvación, cumplir con el plan redentor de su Padre. O sea, cómo Jesús vino a salvar a sus enemigos y mantenerse pasivo y someterse, sirviéndonos a nosotras, sus enemigas, sin experimentar una ira pecaminosa. Esto es algo que es
contundente y que debe de motivarnos a nosotras a querer imitarlo. Así es. Como mujeres, nuestras emociones muchas veces causan que perdemos el enfoque. Perdemos el enfoque y nos traiciona. Así mismo. Y al evaluar este ejemplo, Ailín y Katy, de Jesús, lo que debo cuestionarme yo y debemos cuestionarnos todas es, ¿reacciono igual que Jesús cuando me enojo? ¿Cumplo con estos 3 criterios que hemos visto? ¿O mi ira es injusta? Leamos lo que Pablo nos exhorta en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, que es contundente. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Wow. Contundente. Eso sí, exactamente, me confronta totalmente. Sí. Y noten que Pablo no hace una sugerencia. No. Es una exhortación. Una exhortación. Sí. Wow. He oído tantas veces a personas justificar su ira injusta, basados en que Jesús se airó en el templo. Hasta Jesús se airó. Ajá, hasta Jesús se airó y lo justifica. Sí. Pero hay una diferencia, como vemos aquí, tan claramente si uno evalúa lo que está pasando. Y uno todos necesitamos, entender que Dios sí nos perdona. Y yo no sé si ustedes, pero a mí me falta mucho para no dejarme dominar por mi ira. Sí, es un área que yo y creo que muchas de nosotras tenemos que seguir trabajando, redimiendo y que sea el ejemplo de Cristo que nos confronte y nos estimule a dominar nuestra carne para poder seguir siendo testimonio del poder transformador de Cristo en nuestras vidas. Es nuestra máxima adoración a un Dios que ya lo ha dado todo por mí. Amén. Y nada, lástima que el tiempo ya se agotó y hasta aquí podemos llegar en el día de hoy. Sin embargo, queremos hacerlo instándola a que usen estos 3 criterios, comiencen a aplicarlo a sus vidas para filtrar su ira de una forma tal que o sea, la vamos a experimentar la ira, sí, porque vivimos en un mundo caído y somos pecadoras, pero que cuando nos airemos podamos hacerlo de una forma cada vez más piadosa. Es posible porque Cristo nos lo modela y como mencioné anteriormente, hay personas a nuestro alrededor que nos llevan una milla extra, ya sea por su carácter, porque Dios ha cultivado esto en ellos, pero es posible. Y podemos hacerlo por amor a nuestro Dios. Y hablando sobre la ira, a mí me impactó mucho un tiempo que yo serví en el reclusorio de niñas y adolescentes, que íbamos los sábados, un grupo de aquí de la iglesia. Yo iba en la semana. Y a mí me tocó una jovencita de 13 años que había asesinado a su abuela. Sí. Y ella me explicaba que fue por un ataque de ira, porque su abuela no le dio un dinero para ella ir al colmado a comprar un dulce que ella quería. Y yo le decía, pero ¿qué te pasó? Y ella me dijo, yo me nublé y yo la después lloraba porque estaba arrepentida, porque no sabía por qué la pero fue en un ataque de ira. O sea que nosotros podemos llegar a asesinar a alguien que amamos por algo tan... Si dejamos que sea la ira que nos domine, el pecado de la en ira. general nos puede llevar a hacer cosas que nunca imaginamos hacer. Y eso a mí me hacer. impactó mucho y siempre como que lo recuerdo cada vez que me voy a irar. Sí, controlar. Exacto, porque uno vive en un mundo caído y somos caídas. Sí. Y gente caída que nos hace airar. Entonces. Amén. Por eso es muy válido también dar un paso atrás. Así es. Así como hizo el mismo Jesús. Él se puso a hacer una manualidad, exactamente. A hacer algo manual. Que fue un tiempo para él reflexionar, para él orar, pero para nosotras también es un tiempo para calmar nuestra ira. Exactamente. Y respirar profundo y no permitir
permitir que sea la ira la que nos no abrir nuestra boca en medio de un ataque de ira, porque vamos a herir, vamos a matar a alguien. Con nuestra boca, tal vez no de los hechos, pero con nuestra boca herimos y damos mal testimonio de nuestro Dios y hacemos daño a nuestro prójimo. Dios nos ayude a dominar esta ira. Sí, y en nuestro próximo programa vamos a continuar con esta serie, La ira, más que una emoción. Y recuerden de seguirnos en las diferentes plataformas sociales de Mujer para la Gloria de Dios.